Nos encontramos aquí en la parte del gobierno del estado, que está en la parte del centro histórico. Venimos aquí porque creemos que es importante para nuestro proyecto, porque es un tema que escogimos y más que nada es un lugar céntrico donde podemos investigar sobre la historia de Yucatán, más que nada desde nuestro estado. Aparte de eso, aquí encontramos varias imágenes históricas hablando de la historia de Yucatán, su conquista y algunos personajes referentes a la península de Yucatán. Y así como que nos informamos de qué tanto pasó con los indios, digamos que con los mayas, cómo trataron los españoles a los mayas, y así igual nos enteramos del valor que tiene todo esto, que tanto hizo como Jacinto Canec para proteger que los mayas El tipo de vida que llevaban. Que los mayas se rebelaron contra los españoles. El padre Velázquez, 1773-1828, capellán de la ermita de San Juan Bautista del siglo XIX, fue un liberal que creía poder conciliar los sanos preceptos del Yucatán. Encabezó un grupo liberal llamado los sanjuantistas, que tuvo un decisivo papel para Yucatán contra luchas políticas y poder colonial. Por ello, el padre Velázquez fue un perseguidor de ultrajado por parte de los albertistas. Castas de Yucatán perduró más de 50 años y llegó a más de 300 de vida de muertes. Acabó diluyendo ese rencor histórico sin paz política ni armisticio. Es desde luego que uno de los episodios más sangrientos de la historia de la península. Existen muchas tesis respecto de los motivos que se dieron en pie a la iniciación de esta guerra, y una de esas es de su estallido se debió a la acumulación de odios y rencores de la raza maya ante la tiranía de los blancos, quienes los explotaban y abusaban de ellos. Peste y hambre. Antes de la llamada era del Nequén, en la que surgió la labranza de la península de Yucatán, solo dependía del maíz para su subsistencia. Padeció un total de 16 hambrunas debidas a la escasez del grano o a severas sequías que azotaban la península. Regularmente con el hambre aparecía el flagelo de la peste, de la que fallecieron millares de personas. Llegó a ser obispo de Yucatán y dejó a su paso para esas tierras peninsulares una onda de huella de extraños matices que lo condenan por su parte, como un hombre amargado e insaciable que duró una buena parte de la antigua historia maya, y lo consigna por la obra como un sagaz observador de la heredera y la trascendencia del libro Relación de las cosas de Yucatán, donde que hoy sabemos a la antigua civilización maya. La nativa de Yucatán fue cultivada por los mayas para elaborar cuerdas, jarcias obtenidas de la fibra de la hoja por procedimientos rudimentarios. Los conquistadores españoles poco ninguna atención le brindaron al agave, sino es hasta el primer tercio del siglo XIX, cuando los yucatecos comenzaron a darle valor económico, llegando a comenzar el siglo XX a construirse un verdadero eje de economía del estado. Montejo, adelantado, hijo y sobrino someten a la ciudad de Mérida en 20 años y proyectan un vasto virreinato con capital en Iztaccíhuatl, donde gobierna Mérida en 1541. Gonzalo Guerrero naufragó en la costa de Yucatán, salvándose de morir junto al religioso Jerónimo de Aguilar. Al llegar a la tierra fueron capturados por los mayas, quienes los encerraron en unas jaulas. 8 años más tarde, Hernán Cortés, quien pasaba por Yucatán, rescató a Aguilar, pero Guerrero, quien se había casado con la hija del cacique de Chetumal, rechazó marcharse con Cortés. Guerrero combatió al lado de los mayas contra los españoles y murió luchando heroicamente el 13 de agosto de 1536 en el puerto de Ceballos, Honduras. Guerrero está considerado como el padre del mestizaje en Yucatán. Colonial, el suplicio de Jacinto Canec. El 19 de noviembre de 1761 estalló en los pueblos Intacil un levantamiento de indios mayas encabezados por Jacinto Canec. Esta sublevación fue la respuesta a las deplorables condiciones que vivían los indígenas en las épocas coloniales.
La ejecución se llevó en efecto en la Plaza Mayor de Mérida, justamente a la frente de las casas de Montejo, el 14 de diciembre de 1761 a las 8 de la mañana. El sanguinario acto fue presentado por el gobernador, los más distinguidos capitanes y los encomenderos más ricos de la provincia. Carnegie fue descuartizado con banderas y tenazas al rojo vivo, luego quemaron sus despojos y arrojaron sus cenizas al viento. República. He aquí la representación de una escena de una homérica batalla entre imperialistas y republicanos en la ciudad de Mérida, de la que los primeros habían apoderado. Eran los tiempos de Maximiliano el Puro, quien gobernaba el país. En todos los frentes se combatía fieramente contra imperialistas y después de derrotarlos, Benito Juárez hizo fusilar a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Mientras tanto, el general Manuel Cepeda Peraza, a la cabeza del pueblo republicano, logró rescatar Mérida del poder de los imperialistas. El 15 de julio de 1867, Cepeda consumó totalmente el triunfo de la República en la península.